Érase una vez un rey llamado Acrisio, padre de una hermosa hija en la agradable tierra de Argos, hoy transformada en un lugar de insalubres ciénagas. Ella se llamaba Dánae, y el rey la quería mucho, hasta un día en que él quiso saber lo que había oculto en la mente de los dioses y consultó un oráculo. Con la cabeza gacha regresó del templo, porque el oráculo le había dicho que cuando su hija Dánae hubiera dado a luz un hijo, por la mano de ese hijo la muerte le sobrevendría sin duda alguna a él. Y como el miedo a la muerte era en él más fuerte que el amor a su hija, Acrisio resolvió que sacrificándola desconcertaría a los dioses y frustraría a la propia muerte. A sus órdenes se construyó a toda prisa una gran torre de bronce, y en esta prisión se encerró a Dánae para que viviera sus fatigosos días. Pero ¿quién puede escapar a los designios de los dioses? Desde el Olimpo, el gran Zeus en persona miró hacia abajo y vio a la princesa suspirando por su juventud. Y lleno de piedad y de amor, él mismo entró en la torre de bronce en una lluvia de oro. Y Dánae fue la novia de Zeus y pasó felizmente con él el tiempo de su reclusión. Finalmente dio a luz a un hijo, un niño hermoso y majestuoso, y grande fue la ira de su padre Acrisio cuando tuvo noticias del nacimiento. Se habían burlado de él los dioses de los cielos, pero pensó que el que ríe el último ríe dos veces. A la orilla del mar llevó a Dánae y a su recién nacido, el pequeño Perseo, los metió en un gran arcón y los dejó a la deriva para que fueran objeto de juego de vientos y olas y presa del cruel y hambriento mar. Cuando en el cofre astutamente forjado la furiosa ráfaga y la agitada marejada y el terror cayeron sobre ella, con las mejillas llenas de lágrimas echó su brazo alrededor de Perseo y dijo: «¡Ay, hijo mío, qué dolor el mío! Pero tú, dormido como un bebé en este triste arcón, brillas en medio de la oscuridad del clavo de bronce y en la oscuridad del mar. No prestas atención a la espuma profunda de las olas que pasan por encima de tus ricitos ni a la voz de la tempestad, mientras yaces en tu púrpura manta con tu lindo rostro. Si el terror te aterrorizara y tú escucharas mis suaves palabras, te pido que duermas, mi niño, y que duerma el mar y nuestra desdicha sin medida, y que de ti, padre Zeus, surja el cambio de la fortuna. Por haber elevado mi plegaria con audacia y por encima del derecho, perdóname». Durante días y noches la madre y el niño fueron zarandeados por las olas, pero no sufrieron ningún daño, y una mañana el arcón encalló en la playa rocosa de Serifos, una isla del mar Egeo. Allí un pescador se acercó a aquel extraño residuo de las olas y llevó a la madre y al niño ante Polidectes, el rey, y los años que siguieron fueron años pacíficos para Dánae y Perseo. Pero a medida que Perseo crecía, haciéndose cada día más apuesto a la vista, más intrépido, más dispuesto a mirar con sereno valor a los ojos de los dioses y de los hombres, algo malo le ocurrió a su madre. Era apenas una niña cuando él nació, y a medida que pasaban los años se volvía cada vez más hermosa, y los ojos astutos del viejo Polidectes, el rey, la observaban cada vez con más avidez, la deseaban con más y más ardor como esposa. Pero Dánae, la amada del mismísimo Zeus, no deseaba casarse con el viejo rey de las Cícladas, y con orgullo despreció su propuesta. Detrás de ella, como bien sabía, estaba el robusto brazo de su hijo Perseo, y, mientras Perseo estuviera allí, el rey no podría hacerle daño. Pero Perseo, inconsciente del peligro que su madre tenía que afrontar a diario, navegaba por los mares sin temor y sentía que la paz y la seguridad le rodeaban por todas partes. Un día en Samos, mientras su barco estaba cargando, Perseo se tumbó a la sombra de un gran árbol, y pronto sus párpados se volvieron pesados por el sueño, y le vinieron como mariposas que revolotean sobre las flores en un jardín iluminado por el sol, sueños agradables y ligeros. Pero otro sueño siguió de cerca los alegres pasos de los anteriores, y ante Perseo había una mujer cuyos ojos grises eran como el mar insondable en el amanecer de un día de verano. Sus largas vestiduras eran azules como los jacintos en primavera, y la lanza que sostenía en su mano era de un brillo pulido, como el dardo con el que los dioses hieren el corazón de un hombre, con una alegría inexpresable, con una tristeza que apenas se puede soportar.
le dirigió estas aladas palabras a Perseo. «Soy Palas Atenea, y conozco bien las almas de los hombres. Conozco a aquellos cuyos despreocupados corazones son como los de las bestias que perecen. Viven tranquilos, sin amargas penas ni vehementes alegrías que los hagan levantar los pies libres de la arcilla que los atenaza. Pero son muy queridas para mi corazón las almas de aquellos cuyas lágrimas son lágrimas de sangre, cuya alegría es como la alegría de los inmortales. Suyos son el dolor y la tristeza. La decepción es suya y la pena. Sin embargo, su amor es como el amor de los que habitan el Olimpo. Son pacientes y sufridos, y siempre esperan, siempre confían. Siempre luchan, sin miedo y sin vergüenza, y cuando la suma de sus días en la tierra se ha cumplido, las alas, de cuya existencia nunca han tenido conocimiento, los llevan hacia arriba, fuera de la niebla y el estruendo y la lucha de la vida, a la vida que no tiene fin». Entonces puso la mano sobre la de Perseo y añadió: «Perseo, ¿eres de aquellos cuyas almas embotadas moran para siempre en placentera holganza, o quieres ser como uno de los inmortales?» Y en su sueño Perseo respondió sin vacilar: «Prefiero morir joven, viviendo mi vida al máximo, luchando siempre, sufriendo siempre, que vivir a gusto como una bestia que se alimenta de pastos floridos y no conoce la alegría ardiente ni el dolor que desangra el corazón». Entonces Palas Atenea, riendo de alegría porque amaba tanto el alma de un héroe, le mostró una imagen que hizo que incluso su valiente corazón se encogiera de terror, y le contó una terrible historia. En el oscuro, frío y lejano oeste, empezó a contarle, vivían 3 hermanas. Una de ellas, Medusa, había sido una de sus sacerdotisas, de cabellos dorados y bellísima, pero cuando Atenea descubrió que era tan malvada como hermosa, le impuso rápidamente un castigo. Cada mechón de su cabello dorado se había transformado en una serpiente venenosa. Sus ojos, que antes habían sido espejos de amor, se convirtieron en tumbas pétreas. Sus mejillas sonrosadas tenían ahora el tono lívido de la muerte. Su sonrisa, que arrancaba los corazones de los pechos, se había convertido en algo horrible. Una máscara de terrible sonrisa miraba al mundo, y para el mundo su boca abierta y su lengua protuberante significaban un horror ante el cual el mundo permanecía aterrorizado, mudo. Hay tristezas demasiado terribles para que las soporten los corazones humanos, así que sucedió que, en la oscura caverna en la que moraba y en los sombríos bosques que la rodeaban, todos los seres vivos que se habían encontrado con la horrible mirada de sus ojos desesperados se convirtieron en piedra. Entonces Palas Atenea mostró a Perseo, reflejado en un escudo de bronce, el rostro de una de las cosas trágicas del mundo. Y mientras Perseo miraba, se le heló el alma. Pero cuando Atenea en voz baja le preguntó: «Perseo, ¿acabarás, pues, con la pena de esta desdichada?», él respondió: «Eso mismo haré, que los dioses me ayuden». Y Palas Atenea, sonriendo de nuevo con alegre satisfacción, lo dejó que siguiera soñando, y Perseo despertó con súbito temor y descubrió que en verdad todo había sido un sueño, aunque guardaba su sueño como algo sagrado en el tesoro secreto de su corazón. Volvió a Serifos y descubrió que su madre temía al rey Polidectes. Dánae le contó a su hijo, un hombre fuerte ahora, aunque joven en años, la historia de su cruel persecución. Perseo vio sangre roja y de buena gana habría clavado su afilada espada en el corazón de Polidectes. Pero su venganza había de ser un castigo contundente, por lo que aplazó la venganza. El rey ofreció un banquete, y ese día todos los habitantes del país llevaron sus mejores y más costosas ofrendas para honrarlo. Solo Perseo llegó con las manos vacías, y mientras permanecía en la corte del rey como si fuera un mendigo, los otros jóvenes se burlaron de él, de quien siempre habían estado celosos. «Dices que tu padre es uno de los dioses», le dijeron. «¿Dónde está tu don divino, Perseo?» Y Polidectes, contento de humillar al muchacho que protegía el honor de su madre, se hizo eco de su insensata burla. «¿Dónde está el regalo divino que me ha traído el noble hijo de los dioses?», preguntó, y sus gordas mejillas y su boca floja se estremecieron de desagradable alegría. Entonces Perseo, con la cabeza echada hacia atrás, miró a los atrevidos ojos de Polidectes. Hijo de Zeus era en verdad, pues miraba con desprecio real a aquellos a quienes desdeñaba. «Rey, sí que tendrás un don divino.
dijo, y su voz sonó como una trompeta antes de la batalla. «Un don de los dioses obtendrás. Si los dioses me ayudan, tendrás la cabeza de Medusa». Una carcajada a medio nacer se apagó en la garganta de Polidectes y de los que escuchaban, y Perseo salió a grandes zancadas del palacio con un fulgor en el corazón, pues sabía que Palas Atenea había encendido el fuego que ahora ardía en él, y que, aunque tuviera que derramar hasta la última gota de sangre de su vida para conseguir lo que buscaba, el bien triunfaría y el mal sería derrotado. Todavía estremecido por la ira, Perseo bajó al mar azul que susurraba suavemente sus secretos a la orilla en la que se encontraba. «Si viniera Palas Atenea», pensó, «si solo mis sueños se hicieran realidad». Y es que, como muchos otros niños antes y después, Perseo había soñado con hazañas gallardas e intrépidas. Como muchos niños antes y después, había sido el héroe de una gran aventura, así que rezó. «Ven a mí, te lo ruego, Palas Atenea, ven y déjame soñar». Su plegaria fue escuchada. En el cielo apareció una pequeña nube plateada que crecía y crecía y cada vez se acercaba más, y entonces, como en un sueño, Palas Atenea acudió a él y le sonrió como el sol sonríe al agua en primavera. No estaba sola. Junto a ella estaba Hermes, el de las sandalias aladas, y Perseo se arrodilló ante los dos en señal de adoración. Entonces, muy gentilmente, Palas Atenea le dio consejo, y más que consejo le dio. Puso en su mano un escudo pulido, y ningún espejo brillaba más que él. «No mires directamente a Medusa, mira solo su imagen aquí reflejada, y luego ataca con fuerza y rapidez. Y cuando le hayas cortado la cabeza, envuélvela en la piel de cabra de la que cuelga el escudo. Así volverás a salvo y con honor». «Pero entonces, ¿cómo cruzaré los húmedos campos grises de este camino acuático?», preguntó Perseo. «Ojalá fuera un pájaro de alas blancas que surca las olas». Y con la sonrisa de un camarada afectuoso, Hermes le puso la mano a Perseo en el hombro. «Toma mis sandalias aladas», dijo, «y dejarás atrás, muy atrás, a las aves marinas de blancas alas». «Toma este otro regalo», dijo Atenea, «cíñete como regalo de los dioses esta espada que es inmortal». Perseo se detuvo un momento. «¿No puedo despedirme de mi madre?», preguntó. «¿No puedo ofrecer holocaustos a ti, a Hermes y al propio Zeus, mi padre?». Pero Atenea dijo que no. Ante el llanto de su madre su corazón podría ceder, y la ofrenda que los olímpicos deseaban era la cabeza de Medusa. Entonces, como una intrépida águila dorada, Perseo extendió sus brazos y las sandalias aladas le llevaron a través de los mares hasta las frías tierras del norte, a donde Atenea le había dirigido. Con sus sandalias hacía el equivalente a 7 jornadas en un solo día, y el aire por el que pasaba era cada vez más frío hasta que finalmente llegó a la tierra de las nieves eternas, donde el hielo negro nunca conoce el calor conquistador de la primavera y donde el oleaje blanco de las olas gimientes se congela en cuanto toca la orilla. Era un lugar oscuro y lúgubre al que había llegado, y en una sombría caverna junto al mar vivían las Grayas, las 3 hermanas que Atenea le había dicho que debía buscar. Eran viejas y horribles, y tenían un único diente y un único ojo. De mano en mano se pasaban el ojo y murmuraban y temblaban en la negrura y el frío. Con valor Perseo les habló y les pidió que le guiaran hasta el lugar donde moraban Medusa y sus hermanas las Gorgonas. «Nadie más sabe dónde viven», dijo. «Decidme, os lo ruego, el camino para que pueda encontrarlas». Pero las ancianas eran parientes de las Gorgonas y odiaban a todos los hijos de los hombres, y su malvada alegría era horrenda mientras se burlaban de Perseo y se negaban a decirle dónde podía encontrar a Medusa. Pero Perseo fue astuto en su deseo de no fracasar, y mientras el ojo pasaba de una de las manos marchitas a otra, extendió su propia palma joven y fuerte, y en su ceguera una de las 3 colocó el ojo en ella. Entonces las Grayas lanzaron un grito lastimero, feroz y furioso como el de los viejos lobos grises a los que han robado su presa, y lo mordisquearon con sus mandíbulas desdentadas. Y Perseo dijo: «Malvadas sois y crueles de corazón, y ciegas permaneceréis para siempre, a menos que me digáis dónde puedo encontrar a las Gorgonas. Pero si me lo decís, os devolveré el ojo». Entonces gimieron y le suplicaron,
y cuando vieron que todas sus súplicas eran en vano, al fin se lo dijeron. «Ve hacia el sur», le dijeron, «tan al sur que llegues a los confines del mar, al lugar donde el día y la noche se encuentran. Allí está el jardín de las Hespérides, y a ellas debes preguntar el camino. Devuélvenos el ojo». Volvieron a gemir lastimosamente, y Perseo devolvió el ojo a una vieja mano temblorosa y ávida, y voló hacia el sur como una golondrina que se alegra de dejar atrás las sombrías tierras heladas. Llegó por fin al jardín de las Hespérides, y entre mirtos, rosas y fuentes soleadas se topó con las ninfas que allí custodian los frutos dorados y les rogó que le dijeran hacia dónde debía dirigirse para encontrar a las gorgonas. Pero las ninfas no pudieron decírselo. «Debemos preguntar a Atlas», dijeron, «el gigante que está sentado en lo alto de la montaña y que con sus fuertes hombros mantiene separados el cielo y la tierra». Y con las ninfas subió Perseo a la montaña y pidió al paciente gigante que le guiara hasta el lugar de su búsqueda. «Muy lejos puedo verlas», dijo Atlas, «en una isla del gran océano. Pero a menos que lleves el casco del mismísimo Plutón, tu viaje será en vano». «¿Qué casco?», preguntó Perseo. «¿Y cómo puedo conseguirlo?». «Si llevaras el yelmo del soberano de los lugares oscuros, serías tan invisible como una sombra en la negrura de la noche», respondió Atlas. «Pero ningún mortal puede obtenerlo, pues sólo los inmortales pueden enfrentarse a los terrores de la tierra sombría y aún así regresar. Sin embargo, si me prometes una cosa, el yelmo será tuyo». «¿Qué cosa?», preguntó Perseo. «Llevo muchos años sujetando la tierra», respondió Atlas, «y cada vez estoy más cansado de mi carga. Cuando hayas matado a Medusa, déjame contemplar su rostro para que me convierta en piedra y no sufra más para siempre». Perseo lo prometió, y por orden de Atlas una de las ninfas bajó a toda velocidad al país de las sombras, y durante 7 días Perseo y sus hermanas esperaron su regreso. Su rostro era como el de un lirio blanco, y sus ojos estaban oscuros de tristeza cuando llegó, pero con ella llevaba el yelmo de Plutón, y cuando ella y sus hermanas hubieron besado a Perseo y le hubieron dado una triste despedida, él se puso el yelmo y desapareció. Pronto se fue la suave luz del día, y Perseo se encontró en un lugar donde la niebla pegajosa lo ocultaba todo, y donde el mar era negro como el agua del arroyo que corre por el valle del Cocito. Y en aquella tierra silenciosa donde no hay ni noche ni día, ni nube ni brisa ni tormenta, encontró la cueva de los horrores en la que moraban las gorgonas. 2 de ellas, como cerdos monstruosos, yacían dormidas, pero una tercera caminaba por el pasillo y giraba la cabeza de una pared a otra, y gemía en voz alta y chillaba en su desesperación, porque los dorados rizos de su cabello estaban convertidos en serpientes que se retorcían de lado a lado y se deslizaban sobre su pecho o sus estremecidos hombros blancos, o caían hasta sus pies y arrastrándose desde allí, enroscaban sus viscosos pliegues sobre sus tobillos. En el escudo de Palas Atenea se reflejaba la imagen, y mientras Perseo la contemplaba, su alma se entristeció por la belleza y el horror de Medusa. Al principio pensó, ojalá fueran sus repugnantes hermanas a las que tuviera que matar. Pero luego pensó, en verdad será un acto piadoso, su belleza se ha convertido en corrupción, y toda la alegría de vivir ha pasado a la agonía del recuerdo, a la tortura de un remordimiento interminable. Y cuando vio sus garras de bronce, que aún estaban ávidas y deseosas de herir y matar, su rostro se endureció y no se detuvo más, sino que con su espada le golpeó el cuello con toda su fuerza y vigor. Y el cuerpo de Medusa cayó al suelo como una roca, con un gran estrépito, pero él envolvió su cabeza en la piel de cabra mientras apartaba los ojos. Entonces se elevó y voló más rápido que una flecha del arco de Ártemis. Las otras 2 gorgonas encontraron el cuerpo de Medusa con un grito espantoso y como buitres malvados que cazan un pajarillo cantor, volaron en pos de Perseo. Durante muchas leguas persiguieron a Perseo, y sus aullidos eran espeluznantes. Volaron a través de los mares y sobre la arena amarilla del desierto de Libia, y mientras Perseo volaba delante de ellas, algunas gotas de sangre cayeron de la cabeza cortada de Medusa, y de ellas nacieron las víboras que se encuentran en el desierto hasta el día de hoy. Pero las sandalias aladas de Hermes transportaron bravamente a Perseo, y al anochecer las hermanas gorgonas habían desaparecido de su vista,
y Perseo se encontró de nuevo en el jardín de las Hespérides. Antes de buscar a las ninfas, se arrodilló junto al mar para limpiarse las manos de la sangre de Medusa, y todavía las algas que encontramos en las playas después de una tormenta llevan las manchas carmesíes. Y cuando Perseo hubo recibido la grata bienvenida de las bellas moradoras del jardín de las Hespérides, buscó a Atlas para cumplir su promesa. Entonces Perseo descubrió el rostro de Medusa y se lo mostró al titán para que lo contemplara. Y cuando Atlas miró a aquella cuya belleza había sido una vez pura y viva como la de una flor en primavera, y solo vio angustia y crueldad, vil maldad y horrible desesperación, su corazón se volvió de piedra. En piedra se convirtió también su rostro grande y paciente, y en piedra transformaron sus vastos miembros y su espalda fuerte y encorvada. Así el titán Atlas se convirtió en la cordillera del Atlas, y aún su cabeza coronada de blanca nieve y su gran hombro en lo alto de nubes neblinosas parecen separar la tierra y el cielo. Entonces Perseo emprendió de nuevo el vuelo, y en su huida atravesó muchas tierras y sufrió el cansancio y la penuria, y a veces sintió que su confianza flaqueaba. Sin embargo, siguió adelante, siempre con esperanza, siempre aguantando. En Egipto descansó y fue alimentado y honrado por el pueblo de la tierra, que estaba dispuesto a tenerlo como uno de sus dioses. Y en un lugar llamado Kemis construyeron una estatua de él una vez que se había ido, y durante muchos cientos de años permaneció allí. Y los egipcios decían que Perseo volvía una y otra vez, y que, cuando llegaba, el Nilo crecía y la estación era fructífera porque había bendecido su tierra. Un día, mientras volaba, vio algo blanco sobre una roca púrpura en el mar. Parecía demasiado grande para ser un pájaro de níveo plumaje y se lanzó rápidamente hacia abajo para poder verlo con más claridad. El rocío azotaba las escarpadas rocas de la desolada isla y caía sobre una figura que al principio le pareció una estatua de mármol blanco. La figura no era más que la de una muchacha, delgada y muy joven, pero más hermosa incluso que cualquiera de las ninfas de las Hespérides. Invisible gracias a su casco, Perseo se acercó y vio que la frágil figura blanca se sacudía con sollozos estremecedores. Las olas, cada pocos momentos, golpeaban sus piececitos blancos y fríos, y él vio que unas pesadas cadenas la aprisionaban a aquella gélida roca en el mar. Una gran cólera sacudió el corazón de Perseo, y rápidamente se quitó el yelmo de la cabeza y se puso a su lado. La doncella lanzó un grito de terror, pero no había nada malo en el rostro de Perseo. Solo la fuerza, la bondad y la pureza brillaban en sus firmes ojos. Así, cuando él, muy gentilmente, le preguntó qué significaba aquel cruel cautiverio, ella le contó la lastimosa historia, como un niño pequeño cuenta la historia de su dolor a la madre que lo consuela. Su madre era reina de Etiopía, dijo, y muy hermosa. Pero cuando la reina se jactó de que ninguna ninfa que jugara entre las olas del mar era tan linda como ella, le fue impuesto un terrible castigo. A lo largo de toda la costa del reino de su padre se enseñoreaba un repugnante monstruo marino, y sus estragos eran espantosos. Hombres y mujeres, niños y animales, todos eran igualmente apetecibles para sus insaciables fauces, y toda Etiopía estaba de luto por su causa. Por fin su padre, el rey, había consultado a un oráculo para que le ayudara a librar al país del monstruo, y el oráculo le había dicho que sólo cuando su bella hija, Andrómeda, hubiera sido sacrificada a la criatura que azotaba la costa del mar, el país quedaría libre. Así había sido llevada allí por sus padres para que un único sacrificio salvara a muchos, y para que el corazón roto de su madre pudiera expiar el pecado de su vanidad. Mientras Andrómeda hablaba, el mar se rompió por el rastro de una criatura que hendió el agua como lo hace el vendaval que precede a una poderosa tormenta. Y Andrómeda lanzó un grito lastimero. ¡Ahí viene! gritó. ¡Sálvame! ¡Ah, sálvame! ¡Soy tan joven para morir! Entonces Perseo se elevó por encima de ella y por un instante se quedó suspendido como un halcón a punto de atacar. Como el halcón que no puede fallar su presa, se abalanzó rápidamente y golpeó con su espada al monstruo devorador del océano. No golpeó una sola vez, sino una y otra vez, hasta que toda el agua alrededor de la roca se convirtió en limo y espuma manchada de sangre,
y hasta que su repugnante combatiente quedó flotando sobre su espalda, mera carroña para los animales del mar. Entonces Perseo cortó las cadenas que sujetaban a Andrómeda y en sus brazos la sostuvo con ternura mientras volaba con ella hacia la tierra de su padre. ¿Quién tan agradecido entonces como el rey y la reina de Etiopía? ¿Y quién tan feliz como Andrómeda? Porque Perseo, su libertador, el héroe más querido y más grande para ella en todo el mundo, no solo le había dado su libertad, sino que le había dado su corazón. De buena gana y con alegría, su padre accedió a dársela a Perseo como esposa. Jamás se había celebrado en Etiopía un banquete nupcial tan espléndido desde que el hombre tiene memoria, pero mientras se celebraba, un hombre furioso con un grupo de seguidores de rostro hosco entró a grandes zancadas en la sala del banquete. Era Fineo, el prometido de Andrómeda, que no se había atrevido a mover un dedo para rescatarla. Se abalanzaron sobre Perseo y la lucha que entonces comenzó fue feroz. Pero de repente, de la piel de cabra donde estaba escondida, Perseo sacó la cabeza de Medusa y Fineo y sus guerreros se convirtieron en piedra. Las bodas duraron 7 días, pero a la 8ª noche Palas Atenea se presentó a Perseo en sueños. «Bien y noblemente has hecho el rol de héroe, hijo de Zeus», le dijo. «Pero ahora que tu trabajo está a punto de acabar y tus penas han terminado en alegría, vengo a reclamar las sandalias de Hermes, el casco de Plutón y la espada y el escudo que son míos. Sin embargo, la cabeza de la gorgona debes quedártela todavía por un tiempo, pues quiero depositarla en mi templo de Serifos para poder llevarla en mi escudo por siempre». Cuando ella dejó de hablar, Perseo despertó, y he aquí que el escudo y el yelmo, la espada y las sandalias aladas habían desaparecido, de modo que supo que su sueño no había sido una visión falsa. Entonces Perseo y Andrómeda, en una nave de rojas rodas hecha por astutos artesanos de Fenicia, navegaron hacia el oeste hasta que llegaron a las azules aguas del mar Egeo y vieron surgir de las olas ante ellos las rocas de Serifos. Y cuando los remeros descansaron sobre sus largos remos y el barco de rojas proas se posó sobre los guijarros de la playa, Perseo y su esposa buscaron a Dánae, la bella madre de Perseo. El ceño del hijo de Dánae se ensombreció cuando ella le contó las crueldades que había sufrido en su ausencia a manos del rey Polidectes. Perseo se dirigió directamente al palacio y allí encontró al rey y a sus amigos en sus fiestas. 7 años Perseo había estado ausente, y ahora ya no era un jovenzuelo el que estaba en el salón del palacio, sino un hombre de estatura y porte como los de los dioses. Solo Polidectes lo reconoció y levantó una mirada burlona desde su copa de vino. «¿Así que has vuelto? ¡Oh, hijo sin nombre de un dios inmortal!», dijo. «Te jactaste, pero creo que tu jactancia fue vana». Pero justo mientras hablaba, la sonrisa burlona se congeló en su rostro, y las caras de los que estaban sentados con él se agarrotaron de horror. «Oh, rey», dijo Perseo, «juré que si los dioses me ayudaban, tú tendrías la cabeza de Medusa. Los dioses me han ayudado. He aquí la cabeza de la gorgona». Polidectes y sus amigos contemplaron horrorizados lo inenarrable, y mientras miraban se convirtieron en piedra, un anillo de piedras grises que aún están en una ladera de Serifos. Perseo se embarcó entonces con su esposa y su madre, pues ansiaba llevar a Dánae de vuelta a su tierra natal y ver si su padre, Acrisio, aún vivía y se arrepentía de su crueldad con ella y con su nieto. Pero allí descubrió que los errores de Acrisio habían sido castigados y que había sido expulsado de su trono y de su propia tierra por un usurpador. La espada de Perseo no permaneció mucho tiempo en su vaina, y rápidamente el usurpador fue expulsado y todos los hombres de Argos aclamaron a Perseo como su glorioso rey. Pero Perseo no quería ser su rey. Su nave zarpó de nuevo, y al fin, remontando el largo mar de Eubea, llegaron a la ciudad de Larisa, donde vivía el viejo rey. Cuando llegaron, se estaba celebrando un festival con juegos, y junto al rey de la tierra estaba sentado Acrisio, un anciano ya, pero ciertamente un rey. Y Perseo pensó: si yo, un forastero, participo en los juegos y me llevo los premios de los hombres de Larisa, sin duda el corazón de Acrisio se ablandará respecto a mí. Así pues, se quitó el casco y la coraza y se quedó desnudo junto a los jóvenes de Larisa, y su aspecto era tan divinal que todos dijeron asombrados:
Sin duda este forastero viene del Olimpo y es uno de los inmortales. Tomó en la mano un disco y lo lanzó 5 brazas más lejos que los demás, y se alzó un gran grito entre los que lo observaban, y Acrisio gritó tan fuerte como todos los demás. ¡Más lejos!, gritaron. ¡Aún más lejos puedes lanzarlo! ¡Eres un verdadero héroe! Y Perseo, empleando todas sus fuerzas, volvió a lanzar, y el disco voló de su mano como un rayo salido de la mano de Zeus. Los espectadores contuvieron la respiración y se prepararon para un grito de alegría al verlo volar más lejos de lo que jamás lo había hecho un mortal. Pero la alegría murió en sus corazones cuando una ráfaga de viento atrapó el disco y lo lanzó contra Acrisio, el rey. Y con un suspiro como el que atraviesa las hojas de un árbol cuando el leñador lo derriba y cae a tierra, Acrisio cayó tendido. Perseo corrió a su lado y lo levantó tiernamente en sus brazos, pero el espíritu de Acrisio había huido. Y con un gran grito de dolor, Perseo se dirigió a la gente. «¡Miradme! Soy Perseo, nieto del hombre que he matado. ¿Quién puede evitar el decreto de los dioses?» Durante muchos años reinó Perseo como rey, y de él y de su bella esposa nacieron 4 hijos y 3 hijas. Reinó bien y sabiamente, y cuando a una edad avanzada la muerte acudió por él y la esposa de su corazón, los dioses, que siempre le habían apreciado, lo llevaron entre las estrellas para que viviera por los siglos de los siglos. Y allí todavía, en las noches claras y estrelladas, podemos verle sosteniendo la cabeza de la Gorgona. Cerca de él están el padre y la madre de Andrómeda, Cefeo y Casiopea, y cerca de él está Andrómeda con sus brazos blancos extendidos sobre el cielo azul como en los días en que estaba encadenada a la roca. Y los que navegan por las aguas buscan la guía de alguien cuyo viaje ha terminado y cuya guerra ha concluido, y se orientan por la constelación de Casiopea. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandesheroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.